Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de un podcast de diseño. Estoy con Jorge Paz y nos encontramos en las oficinas de Subconsulting. Muchas gracias por el apoyo. El podcast de hoy va a tratar sobre un poquito de inteligencia artificial. Jorge, ¿cómo estás? Bien, pues un día nuevo, completamente nuevo. Una semana diferente, güey, en otro ámbito, pues muy... Fíjate que sí tengo muchas ganas de hablar sobre IA. De hecho, te comentaba en el episodio pasado que me puse a hablar con el ChatGPT, ¿no? Que descubrí que... ¿Sí te lo comenté en el episodio o fue afuera de cámara? No, sí, ¿no? No, sí estábamos grabando. Y chido porque como que al principio solo le podía arrojar audios, pero ya después me di cuenta que sí era en un tono conversacional. Y justo le pedí que me fuera haciendo preguntas, que me fuera echando la mano sobre... Que me fuera cuestionando mis pensamientos acerca de la inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial con una inteligencia artificial. Qué meta, Pues exacto, ¿no? Súper ahí Inception. Inception de IAs, ¿no? Y la intención un poco era, pues, que me ayudara a formar un texto sobre la IA, ¿no? Porque también lo has dicho tú muchas veces, como que las cosas en la cabeza, como que nunca van a terminar de cuajar ahí, ¿no? O sea, como que sí vale la pena leer lo que has dicho, inclusive que ya lo tocaremos después, lo del plagio, pues me imagino que tú también tienes ahí como intenciones de escribir y de terminar antes de siquiera decirlo, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí soy un gran entusiasta de la inteligencia artificial, soy un gran promotor de que ya se empieza a formar parte de nuestra realidad, ¿no? Ok. Porque pues sí creo que es algo que, pues sí, o sea, muchas veces también lo hablamos ahí en el despacho, ¿no? Que mucha gente le dice que es otra herramienta más y no sé qué tan de acuerdo estoy con ese statement, ¿no? O sea, como si se hablara de Illustrator o Photoshop, pero pues la diferencia es que como quiera esos programas antes, pues se necesita que alguien sepa usarlos, ¿no? Que alguien sepa manipularlos y más allá a un nivel, pues que no solo sepa usarlos, ¿no? Sino que sepa diseñar con lo que se usa con lo que puede hacer el programa, ¿no? Pero creo que hoy, a diferencia de cuando salió Illustrator y Photoshop, pues ya no es una extensión más del ser humano, ¿no? O del diseñador como tal, sino ya, pues hasta un poco una sustitución de tal, ¿no? Sí, fíjate que alguna vez escuchaba, y creo que te lo comenté en su momento, bueno, a ver, claramente esto se divide en dos, ¿no? O sea, quienes lo ven y creo que suelen ser personas más grandes que ya han pasado como por Claro. cambios tecnológicos fuertes, ¿no? O sea, como la llegada de la computadora, la irrupción del internet, o sea, la gente que vivió el surgimiento de los programas de diseño. Entonces creo que ellos están siendo mucho más conservadores, mucho más sensatos con la forma en la que ven la adopción de la inteligencia artificial y las posibilidades. Y creo que por otro lado está la otra gente que desde mi punto de vista también y desde mi experiencia suelen ser más jóvenes, ¿no? Como es tu caso, Claro, que sienten que es como un cambio mucho más grande de lo que claro, está claro. viendo esta otra postura, ¿no? Y una de estas personas, pues sí, un diseñador joven ahí en un video de YouTube, digo joven Sí, de sí, mediana sí, edad, sí. ¿no? O sea, unos 30 y tantos, por ahí mencionaba que eh, ponía un ejemplo en una fábrica, ¿no? Decía, no es lo mismo cuando a un obrero en una fábrica le llevaron un rotomartillo para que pudiera como poner más rápido las ruedas de los coches, a cuando metieron un brazo Que robótico, ¿no? ensamblara ya Que directamente, ensamblara, claro, o sea, ese brazo robótico no iba a ayudarte, ese brazo robótico iba a quitarte de ahí claro. y listo, ¿no? Entonces, él hacía justamente como esta analogía en la cual decía, a ver, Photoshop era taladro neumático, ¿no? Y una inteligencia artificial es un brazo robot, o sea, la inteligencia artificial no está ahí para ayudarte, está ahí para ahorrarle costos y para que te Justo, despidan a ti, y justo. entonces ya haya menos diseñadores y más ahorro y lo que sea, ¿no? Entonces, em, creo que las dos posturas tienen buenos argumentos a favor y en contra. O sea, yo creo, yo empecé como en esta parte quizá un poco más fatalista, ¿no? O sea, Sí. pensando que es, ¿Empezaste fatalista? empecé ¿No así, fue al pues, revés? Yo al principio te sentía como muy entusiasta y curioso inclusive. curioso, o sea, seguramente, o sea, eso sin duda, o sea, Creo que los últimos meses ya te sentí un poquito más, sí, 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 más Rage Against sí, de no, AI. absolutamente, absolutamente, o sea, creo que, como te decía, creo que empezamos
o sea, me pareció un cambio grande. Quise explorarlo desde, pues, cierto temor en realidad, ¿no? O sea, como que yo sí lo sentía así como decía esta persona que estoy citando. eh, me parecía que era un poco más violento el cambio que un software. Ujú. Eh, pero fíjate que justamente, o sea, lo empecé a utilizar en las que había en ese entonces, ¿no? O sea, eh, DALL-E y Claro, ChatGPT, ¿no? O sea, que claro. eran básicamente las que empezaron con todo el cotorreo. eh, y lo que pasa es que me desencantaron. O sea, yo como que mi experiencia fue que yo esperaba que hicieran o que pudieran hacer Más ciertas cosas. cosas, y cuando se los pedía, pues los Te hacían a un mandaban a un lejos, nivel muy muy básico, básico. ¿no? O sea, Claro. como que no vi ya, o sea, como que dejé de tener justamente ese miedo, ¿no? O sea, porque yo no ya usándola, ya no vi cómo ¿Para dónde más? no, pues cómo me iba a quitar el trabajo, o Ah, cómo le iba a okey, quitar el okey, trabajo a la okey. gente, ¿no? O sea, como que dije, bueno, pues, o sea, está bien, pero pues como está bien Canva y como está bien Shutterstock, ¿no? O sea, como que ya lo empecé a ver más como una herramienta. O sea, cuando vi en realidad sus alcances. A a ver, eso fue hace 2 años, ¿no? O sea, ha ido cambiando mucho. Y que de hecho en su momento yo me acuerdo perfecto que tú fuiste a mí quien me compartió, por ejemplo, cómo funcionaba ChatGPT con el Large Language Model, ¿no? Ajá, O ajá, ajá. sea, no sé, no me acuerdo cómo llegaste tú a esa información, Pues sí, pero me puse a investigar deep, o sea, me sí, puse a leer los papers y todo, porque, pues, sí me llamó y mucho me la acuerdo el atención. ejercicio que hacíamos, ¿no? De pedirle las 10 palabras más usadas al español y que cada respuesta era completamente diferente, ¿no? Y ajá, así con eso, y cuando también estábamos dando clase de Photoshop en ese semestre. Ah, que fue cuando empezaba a Y reventar. y lo empezaron ya lo metieron ahí el relleno generativo y, pues, estaba bien, pero Inclusive nos quedamos después de clase, ¿te acuerdas que hicimos un bosque inundado y no sé sí, qué tanto y andábamos y haciendo? y pero bueno, a mí todos esos ejercicios, pues, me fueron decepcionando en Claro. realidad, ¿no? O sea, yo esperaba como, al principio no podía hacer nada con tipografía, entonces yo decía, bueno, pues, o sea, a ver, claramente esto es una payasada, y ahora ya medio lo hace mejor, medio, porque yo sigo sin verlo como tan útil. em, Sí, pero bueno, a ver. sí entiendo mucho esto como de los alcances, y no sé si ahí entra un poco como pues sí, tal vez un poco sesgo, hasta podría llamarlo, porque el otro día yo, pues, andaba ahí como en el chat GPT, o sea, por ejemplo, también eso es una virtud que yo le encontré bien cañón, ¿no? Hasta hace poco por cómo funciona la IA con las redes neuronales, ¿no? Que imitan cómo razona el cerebro. Era muy poco probable, o casi, o sí, o poco probable, o imposible generar consistencia en las creaciones de inteligencia artificial. Si tú le pedías un personaje y después se lo pedías de lado, o en una bicicleta, o en un parque, pues no podía, porque justamente las redes neuronales sirven para eso, ¿no? Para que tú no tengas lo que nadie más tiene y sea un diseño, pues si quieres, entre comillas, único. No sé si original, pero único, ¿no? O sea, él nomás es para ti y para tu conversación. Y hace poquito, de verdad que fue sin querer, que le arrojé un personaje a ChatGPT y después yo quería que alargara la imagen, no me entendió, me lo puso de frente y en otra pose, y como que poco a poco me fui dando cuenta que estaba replicando el mismo personaje en otras poses bien diferentes, ¿no? Y eso para mí particularmente como que me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, porque fue una actualización que, pues, tardó 2 ¿Qué años en fue llegar. la 4O? Creo que es la 4, ajá, la 4, y entonces eso estuvo fuertísimo, ¿no? Y algo que también me gustó muchísimo es que tú le podías subir una imagen, ¿no? O sea, la foto de este vaso, y le puedes pedir que lo cambie de iluminación o que lo ponga y te está respetando, ¿no? Te respeta la etiqueta, te respeta la forma, te cambia las iluminaciones. Entonces, por ejemplo, eso para mí, para alguien que siempre le ha gustado como la ilustración de alguna otra manera, pero el proceso me desespera, Okey. pues lo vi muy benéfico, ¿no? Yo hasta ahorita he encontrado más cosas buenas. Por ejemplo, yo te escucho, ¿no? No sé a dónde más, pues no sé si yo sí ya encontré ese a dónde más, pero hoy sí te puedo decir que mi chamba, creo que ya te lo he dicho también, como que es, no sé si más barata, no sé, me faltaría sentarme bien a hacer números, Ajá, ajá. pero sí es más rápida, sin duda alguna, ¿no? O sea, eso sí es muchísimo más rápido y no sé si divertido, pero pues sí más eficiente es, ¿no? Y, bueno, creo que también habría que aclarar algo, ¿no? O sea,
la inteligencia artificial no es lo mismo que inteligencia artificial generativa. Completamente, claro. Sí, la Y IA yo, y es yo viejísima. estoy bastante en contra de la inteligencia artificial generativa. Claro. O sea, porque creo que independientemente de que eventualmente se logre, porque seguramente puede pasar, ¿no? Hasta qué grado no lo sé, ¿no? Pero, o sea, que tenga como resultados finales bastante buenos. O sea, yo creo que sí hay un límite a las cosas. O sea, yo creo que sí tendríamos que no hacerlo. O sea, que puedas hacerlo no significa que tengas que hacerlo. O sea, ¿tú te refieres a que, justo lo que decíamos, que debe de existir todavía cierta resistencia de algún público que no lo haga y que siga haciendo los proyectos? Y como humanidad, ¿sabes? O sea, yo creo que hay cosas que está bien que sean automatizadas porque nadie las quiere hacer. Claro, claro, Pero hay cosas que sí queremos hacer, o sea, sí queremos dibujar, sí queremos hacer claro. música, sí queremos escribir, sí queremos hacer música. ¿Por qué dejaríamos que una inteligencia artificial lo haga? O sea, no sé, o sea, a mí me parece como más faltoso de lo que para mí es deseable, ¿no? O sea, es como podemos hacer clones humanos y no lo hacemos Claro, pero porque de que se puede, se decidimos, puede. pues Bueno, creo, ¿no? O sea, no soy experto, creo que se pues puede. se pudo clonar una oveja, no. Sí, no, y creo que también seguramente en China Sí, o no sí, sé, sí, digo, a ver sí. si cancelo Funa. Full can No se dijo nada de China en este episodio. Digo, seguramente alguien ya habrá clonado a un ser humano, o sea, yo no tengo duda de eso, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, y seguramente se puede hacer, pero nos hemos puesto de acuerdo como sociedad de que no es algo que queramos que pase, porque va a tener muchas implicaciones tanto morales como prácticas, ¿no? O sea, como que está medio cabrón que haya dos personas iguales y ese tipo de cosas, ¿no? Y que ponen en jaque, pues, como la fundación misma de la sociedad, ¿no? O sea, y de las leyes y de las cosas como que consideramos que hemos logrado y que son buenas. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que hay cosas que, eh, pues, no tendríamos que dejar por qué pase, ¿no? O sea, creo que eso, o sea, creo que tendremos que acordar que aunque se pueda hacer, no lo hagamos. Creo que ahorita dijiste una palabra que a mí, antes de usarla en el contexto de ella, me parecía muy difícil de definir, ¿no? Y es la onda moral, ¿no? O sea, he leído que muchas veces viene de un cristianismo, ¿no? Muchas veces viene de la sociedad, o sea, me declaro ignorante al definir lo que es la moral, No, ¿no? güey, hay moral cristiana, pero hay muchos tipos de Muchos moral, tipos ¿no? de Sí, moral, claro, ¿no? no. Pero justamente al declararme ignorante en cómo definir la moral, creo que mis decisiones dejaron de ser moral y empezaron a ser económicas, ¿no? O sea, empezaron a ser, pues sí, capitales, ¿no? O sea, em, sí me he percatado o sí me he visto, pues que ahora tal vez yo podría hacer la chamba de 5 personas más yo solo. Bueno, no yo solo, con la IA, ¿no? Usando la IA. Porque, pues sí, mis decisiones, no sé si está bien, si está mal, yo lo veo en los alumnos, ¿no? O sea, estaban presentando hace poco sus proyectos y le dije: "Sí, por ahí es una materia de animación. Lo que me importa de la materia es la animación". Entonces le decía: "Si tienen broncas con el diseño, pídanselo a la IA y vamos a enfocarnos en la animación". Y luego vi en sus caras el rechazo a mi comentario, ¿no? O sea, como de: "No, no, no va a existir", ¿no? Y claro, son chavas que tienen mucha sensibilidad por lo artístico, por la hechura, por la ilustración y demás, y sí entiendo cómo a ellas les afecta, y yo siento feo por ellas, ¿no? Pero creo que la decisión mía al usar IA no radica en y está bien o está mal, o estoy haciendo sentir a alguien, o estoy desplazando a alguien. Es meramente económica, ¿no? O sea, es meramente reducción de costos. Inclusive, tal vez no reducción de costos, pero no sé si antes necesitaba un artista 3D para hacer un modelado, pues ahora ya no lo necesito y esa lana me la quedo a mí. Al cliente tal vez se le cobra Pero, lo ¿sabes? mismo, ¿no? No, pues yo no estoy seguro de eso. O sea, como que creo que ahí es donde luego lo entendemos mal, ¿no? O sea, porque es mejor económicamente para quién, Para mí. para ti no sé, o sea, porque vas a cobrar lo de 5 personas, o sea, dices que ahora tú puedes hacer el trabajo de 5 personas y le estás cobrando a No, la cobro lo mismo. ¿cobres lo mismo que las 5 personas? Vamos a suponer No que lo hay creo. Has de cobrar lo de 2. vamos a suponer que hay un proyecto que llega cada año y que tú cobras 5,000 pesos siempre por ese proyecto. Y esos 5,000 pesos los tendrás que dividir entre 5 personas, Okey. 1,000, ¿no? Ahora yo voy a seguir cobrando esos 5, pero ya no subcontrato a las otras 4, ¿no? O sea, ahora ya soy yo haciendo lo de las otras 4 Pero es que eso, o sea, y eso yo gano suena esos eso 5 suena completos. bien, bien, ¿no? Entre comillas, para quien no está viendo el video. Este, pero si es cierto, no es cierto. O sea, lo que va a pasar es que tu cliente te va a decir: "Pero ya no tengo 5,000, tengo 3,000". Y tú vas a decir: "Ah, bueno, pues al final que nada más, o sea, yo antes ganaba 1,000,
y ahora voy a ganar 3,000, entonces está de Sí, ya huevos, ¿no? como O sea, sigo ganando 3 veces más, pero en realidad ahí quien está ganando son las empresas, ¿no? O sea, sí, están ahorrándose lana, sin duda. o sea, y eso solo es justamente como muchas de las cosas, pues transferencia de capital hacia los Sí, a ricos y los hacia más las ricos, empresas, los más ¿no? O ricos, sea, ajá, sí. ajá. O sea, por ejemplo, también algo que me sacó ayer también, que me contextualizó un buen, le preguntaba yo a ChatGPT, porque, ojo, también hay que entender que el ChatGPT no investiga, ¿no? O sea, es sugerencias de texto, nunca va a tener la razón, ¿no? Nunca te va a dar datos duros. Entonces, en vez de que le preguntes a ChatGPT información, mejor pregúntale que busque artículos o recursos, te los arroja y es más fácil de que los veas y ya no tienes tú que andar buscando, ¿no? Pero bueno. Después de este tip, pues le pedí ayer que me buscara artículos de si hay diseñadores eh, que están involucrados en el proceso matemático de las IAs para mejorarlas cada vez más. Y me sorprendió muchísimo que justo no sé cómo se pronuncia, pero es Jonathan Ive, que es Sí, sí, pues es el de Apple, ¿no? El creador del iPhone. Y me sorprendió el que diseñador industrial. el diseñador industrial del iPhone y pues en el artículo decía que evidentemente él y su equipo están construyendo desde su experiencia aportes a la inteligencia artificial. O sea, quiere decir que hoy tenemos a una de las mentes más brillantes, bueno, no sé si más brillantes, pero Dejémoslo así. pues dejemos, ¿no? Una buena mente, ¿no? Eh, ya tenemos la sabiduría de él y de su equipo, o la vamos a tener una inteligencia artificial. Quiere decir que cada vez, si la tendencia va para donde va, eh, los, las inconsistencias, los errores de diseño cada vez van a ser menos porque ya hay diseñadores involucrados mejorando las respuestas que te da la Que yo generativa. entendí que compraron la empresa de Jonathan Ive para hacer un hardware Ok. para chat, o bueno, para OpenAI. O sea, Ajá, y lo que quieren es exacto, como sí, integrar como un justo. modelo completo de hardware con software y porque le están ganando la partida ahí Google, por ejemplo, ¿no? Que tiene el Pixel y entonces ya trae como que corriendo todas sus funciones el Gemini y la inteligencia de Google. Entonces OpenAI como que siente que se está quedando atrás, entonces adquirieron justamente. Pero Entonces, digo, eso pasó esta semana. sí, ajá, y mi punto es que justo viene nutrida de esa mente, ¿no? O sea, no es un Estudiaron. random cualquiera, o sea, no es un ingeniero que no tiene ni la más remota idea en diseño, programando cosas que sí dan diseño al final de cuentas, ¿no? O sea, es un güey que lleva toda la vida dedicándose a esto y que ahora todo lo que sabe y todo lo que le compartió su equipo, pues está ahí en el flujo de trabajo de la IA, ¿no? Ujú. Pero sí, como que justo pensaba en eso, ¿no? Y aprovechando como, ¿tú cómo crees que ha cambiado tu percepción del diseño desde que llegó la inteligencia artificial? Pues yo creo que del diseño, mm, o sea, yo creo que inevitablemente lo que te hace preguntarte, bueno, lo que me ha hecho preguntarme a mí, es, o sea, qué parte, qué significa para los humanos algo, ¿no? O sea, y creo que cuando comparas el quehacer, o más bien como una actividad que hace una máquina, una computadora, un robot, contra cómo lo hace un ser humano, de las cosas o de las pocas buenas cosas que yo le puedo ver es, que te ayuda a entender exactamente, pues, más la humanidad, ¿no? O sea, cómo es. Y entonces yo creo que la reflexión tiene más que ver con justamente qué significa pensar, ¿no? Qué significa diseñar en sí mismo. Y yo, por ejemplo, he encontrado en estos últimos tiempos como una, eh, definición de diseño que considero propia. Si por ahí alguien sabe que alguien ya lo dijo, que lo ponga por ahí en Plagiador. Que lo acusen de plagio, Andrés. Por favor, si alguien sabe dónde lo sacó, acúsenlo de plagio, ahí en denúncienlo los de plagio. comentarios me denuncian, sí, claro. Yo digo que el diseño es un proceso, que es un poco contrario en sentido, ¿no? En cómo corre el sentido a la ciencia. O sea, la ciencia busca, o sea, tiene un efecto sí, pues hay un efecto en la realidad y se dedica a investigar qué pasó, o sea, cuáles son las causas que generan ese efecto. Claro. Y más bien en el diseño, yo ahora lo entiendo como que queremos un efecto y entonces generamos las causas para que lleguemos a ese efecto, ¿no? Entonces, casualmente, o sea, como que esta reflexión me ha venido a partir de las inteligencias artificiales,
porque pues pareciera como contraintuitivo para el diseño, ¿no? O sea, como que más bien pareciera que, o sea, si tengo razón en lo que estoy diciendo sobre qué es el diseño, no lo estamos haciendo así, ¿no? O sea, como que le estamos dejando un poco a la inteligencia A lo artificial, aleatorio, al final de a cuentas. lo, pues sí, a lo aleatorio que pueden ser como estos procesos, porque pues no los entendemos muy bien, ni siquiera quién lo programa, cómo funcionan estas redes neuronales y todo eso. O sea, como que está medio ahí al azar los efectos que queremos lograr, ¿no? Entonces, creo que en esa reflexión, no sé si tiene mucho sentido eso que acabo de decir, pero creo que esa es la reflexión que me ha causado, ¿no? O sea, como que pareciera que no es como tan afín al diseño. O sea, Claro, yo creo que las inteligencias artificiales son más afines a otras a cosas otras que disciplinas de al la diseño, ¿no? creatividad. Pues no, yo ni siquiera creo que la creatividad, o sea, yo Bueno, creo que claro, es más afín al beneficio económico, es más afín a los procesos industriales, es más afín a procesos financieros que al diseño y que a los procesos de la creatividad, ¿no? O sea, eh, yo creo que eso es lo que seguimos haciendo mejor los seres humanos y en la medida en la que, y que además creo que deberíamos de querer que eso lo haga un ser humano, insisto, ¿no? O sea, justo por eso, o sea, porque tú quieres un efecto, el diseño es crear las causas para lograr ese efecto, entonces lo tiene que hacer un humano. O sea, no veo por qué tendría que hacerlo una inteligencia es que, artificial. por ejemplo, a ver, sí estoy de acuerdo, o sea, lo que dices como de los procesos, ¿no? Un poco de cómo se hacen, y creo que también te lo decía, que encontré esta IA que además está súper subestimada, como que casi nadie le da mucha publicidad, se llama Halo AI, y es la primera o la única inteligencia que he encontrado que genera animaciones de personajes 2D. Ok, Yo pienso que tal vez las más profundas como Runway o Sora o inclusive la de Google que acaba de salir esta semana, eh, les cuesta trabajo animar 2D porque al final de cuentas, lo que hace la IA es diseño de parámetros, ¿no? Luz, perspectiva, profundidad y todo eso. Entonces, algo 2D, yo pienso, es una hipótesis que sostengo, ¿no? Que le costaba más trabajo porque es muy poca información, ¿no? O sea, son colores planos y demás. Entonces, cuando yo encontré esta IA, pues sí, obviamente me di cuenta que el control sobre la animación de los personajes era poco o nulo, ¿no? O sea, de verdad que si le pones correr y lo quieres corriendo de frente y si la IA decide hacerlo de 3/4, pues ya te chingaste y pues tienes que usar la corrida de 3/4, ¿no? exactamente. O si quieres que sirva de alguna manera el café con una visión del director muy particular de que agarre la tetera y la alce, y no, obviamente no vas a poder tener control de esas animaciones, pero justo es lo que yo me cuestionaba de tal vez hacer un flujo de trabajo al revés, porque normalmente en las animaciones, en los productos animados, lo primeritito es la historia, ¿no? O sea, tienes que tener una historia y en un proceso natural, lo último que se literal, lo último que se hace es la animación, ¿no? O sea, tal vez un poco de postprocesado y corrección de color y audio y demás, pero en esencia, la última parte de un producto de animación es la animación. Claro. Y entonces yo dije: "¿Y qué pasa si ahora lo hacemos al revés?", ¿no? O Sí, sea, sí, sí. ¿qué pasa si ahora primero es la animación Y y luego y veo que con base a encuentro eso con vas esto. construyendo, ¿no? O es un proceso distinto, sí, Es un proceso y claro, puedes tener una que no línea, sería diseño. no sería Y diseño, estoy es a completamente de donde voy, acuerdo ¿no? contigo, ¿no? Porque el diseño sí viene de una resolución de problemas, de cómo comunicas esto, cuál es la intención, y tal vez ahora es un reverse project, ¿no? O como el no sé, no sé. Sí, ¿no? O sea, creo que, o sea, para creación de contenido, o sea, sí le puedo encontrar un proceso y sí le puedo encontrar beneficios, pero no es diseño, ¿no? O sea, eso no me queda. Por los procesos, dices tú, que el pensamiento que debe de haber Porque el atrás de él. diseño, ajá, porque el diseño para mí es un proceso. Ya lo Ya, describí ahorita okey. y creo que no cumple con. En qué categoría pondrías tú? Porque, a ver, si nos vamos en una definición, si quieres, más banal, pues diseño es todo lo que compone información mediante la gráfica, ¿no? O sea, Es diseño gráfico. es diseño gráfico, ¿no? Bueno, ajá, específicamente el diseño gráfico, Pero no, o sea, yo creo que el diseño gráfico es justamente, quieres lograr un efecto con la gráfica y y llevas un entonces proceso. haces una serie de causas que logran ese efecto, ¿no? Y las causas se les llama Claro. gráficos, ¿no? O sea, y puede ser tipografía, color, lo que sea. Pero en algo más banal, sí, al final de cuentas, el diseño, o sea, insisto, banal, ¿no? O sea, meramente sin clavarnos en teórico en lo que tú y yo sabemos que es el diseño, pues sí pues es la graficación de algún mensaje, al final de cuentas. O sea, insisto, muy banal, en un término muy banal, ¿no? Eh, y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que
ahora que he estado trabajando con juniors, inclusive con chavos de servicio social ahí en la universidad, yo me he dado cuenta, bueno, pero espero no haber dañado el micro, pero me he dado cuenta que sea quien sea, si es un nivel junior o practicante, como quiera le tienes que meter mano tú, ¿no? O sea, porque están aprendiendo, están en una brecha de aprendizaje, no dominan lo que tú No ya es un ves, producto no final. es el producto final y tal vez, aunque sea cambiarle de rosa a blanco, pero ya hubo una intervención de otro y ahorita yo me he dado cuenta que las generativas hacen un poco lo mismo, ¿no? O sea, Como el trabajo de un junior te dan un approach, no sé si de un junior o tal vez menor, si y de quieres un decirlo, practicante. o practicante tal vez, te dan un approach muy cercano y tú ya de eso construyes, revuelves el Sí, es que rompecabezas. creo que tú lo estás viendo como un, como materia prima. O sea, Ándale, como fue ándale. Shutterstock, o Exacto, sea, justo así, justo así. sí, como una versión avanzada de stock, a mí me parece muy buena. O sea, creo que está bien. Eh, bueno, yo creo que el problema es a dónde llevamos la conversación en general, ¿no? ¿Tú crees que debería de implementarse en las escuelas la enseñanza de la IA? No sé si como una herramienta o como inclusive como ya una metodología nueva, ¿no? Sí, pues mira, yo creo, y lo he platicado pues ahí en diferentes tipos Encuentros de sociales. encuentros y de momentos, creo que es peligroso. O sea, creo que es peligroso porque em, lo estamos hablando nosotros, que ya tuvimos una formación cognitiva, sobre todo de procesos cognitivos, que nos permiten entender y hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, y me da la impresión de que en el momento en el que empecemos a sustituir esos aprendizajes de procesos cognitivos por utilizar inteligencias artificiales, podríamos perder esas capacidades, ¿no? O los alumnos podrían perder esas capacidades. Entonces, yo no es que esté en contra de que se utilicen bajo ciertas Parámetros, parámetros, directrices. pero por ejemplo, yo no creo que deban de meter un PDF de un libro que les dejas leer Claro, al para que Bing. lo Sí, resuma sí, esa madre y entonces les dé los insights, claro. porque eso es un proceso cognitivo que tienes que aprender, o Claro. sea, tienes que aprender a leer, tienes que aprender a resumir, a Y sintetizar. aparte ahí están ellos negando el conocimiento, al final de cuentas, ¿no? O sea, no estás abierto a ver lo que dice, sino a ver lo que una inteligencia cree que es lo más importante del documento. Exacto, exacto, o sea, en el caso no sé, por poner un ejemplo de tuyo, ¿no? O sea, esto que les dices de utilizarlo para generar ciertos gráficos, pues no lo sé, o sea, seguramente él les ahorra tiempo que pueden utilizar en hacer otra cosa, pero yo no sé si valga la pena que ese ahorro de tiempo, no sé si es el lugar para ahorrar tiempo, Okey. ¿o sabes? O sea, yo siento que, por ejemplo, he recibido como comentarios de que estaban como muy pesadas las clases, y no solo en nuestra licenciatura, En nuestros general. alumnos, ¿no? En general, o sea, como gente de otras licenciaturas, o sea, ni siquiera licenciaturas, incluso prepas, o sea, como que siento que la percepción de los alumnos hoy es que las clases son muy pesadas y hay demasiado trabajo. Y yo creo que más bien, pues, lo que está pasando es que hay como una falta de voluntad para hacer ese trabajo, porque ya sabemos que existe la forma más fácil de hacerlo. Y sí existe, y a lo mejor sí es deseable hacerla bajo un contexto en el cual eficientar el tiempo sea importante, pero yo creo que en la educación eficientar el tiempo no debería de ser una prioridad. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo inclusive mi respuesta, si se debe de implementar en la yo creo que será que no, al menos no en las escuelas de diseño, por lo que dices, ¿no? Que sí el diseño termina en un producto gráfico, pero eso no hace al diseño, ¿no? O sea, hace el diseño, el poder de conceptualización, de investigación, ¿no? Y demás. Eh, yo creo que es muy complicado, por ejemplo, nos pasó, ¿no? Que estamos implementando la IA y se les dijo, a ver, todos IA este semestre sí o sí.
y cada quien hizo lo que quiso, Sí. tal vez hasta vieron la misma inteligencia 7 veces en el mismo salón, ¿no? O tal vez algún maestro ni siquiera entendía cómo funcionaba y aún así se las dejó. Yo lo que pienso un poco es que sí el diseño tal vez debería de quedarse en donde está, porque responde ante una necesidad que lo cumple muy bien, pero tal vez debería de, no sé si existir otra carrera o una especialización o un algo específicamente, no sé, inclusive tal vez de la matemática de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo la dejaría en donde está ahorita, en un proceso meramente experimental. em, y sí, por ejemplo, ahorita lo que decías, un poco de les ahorra tiempo. Pues sí, les ahorra tiempo, ¿para qué, no? O sea, ¿ahora qué van a hacer con ese tiempo libre, no? Y digo, pues, por ejemplo, para mí es muy evidente en la clase de animación. Si te estoy diciendo que el 80% de tu calificación es la animación y no tanto el diseño, pues ese tiempo que te ahorraste en el diseño, pues pégale a la animación, ¿no? O sea, procura eh, pulir más tus físicas, más tus transiciones, tus principios de animación y demás. Eso es como yo pienso que ahora se puede hacer con ese tiempo extra que tienes, ¿no? O al revés, inclusive puedes con ese tiempo extra producir más y hacer más y ofrecer más, ¿no? Eh, Todavía no conozco yo alguna empresa como tal que pida productos con IA, salvo lo que te contaba el episodio pasado que fue un cliente, ¿no? Pero no una empresa grande. Pero sí he visto en TikTok un montón de publicidad ya hecha con IA, ¿no? Claro. Y no sé con qué intención lo hacen, seguramente también sea económica, pero ya está ocurriendo también, ¿no? Sí, yo creo que no debe haber una sola, o sea, hablando de nuestro rubro, una sola agencia que no Que no esté ahí. esté utilizando inteligencia artificial para algo. Claro. Eh, de la manera más eficiente, lo dudo. De la manera más inteligente, tampoco creo que la mayoría lo esté haciendo. Pero sí como una exigencia del mercado, ¿no? Y hace poco me invitaron a otro podcast de Panduit, un cliente. Ujú, ujú. Nada que ver con eso, ¿no? Ellos hacen otro tipo de cosas. Está más chistosa, dicen, está más chida. Pero, o sea, creo que quiero retomar algo que dije ahí, que porque también tenía que ver justamente con IA, ¿no? Y lo que les decía es que yo creo que el principal cambio, o sea, como que no, tampoco quiero con todo exposición que estaba haciendo, como pensar que podemos escapar o que voy a negarme a usarla. Sobre todo porque creo que lo que sí está pasando es que hay expectativas que está poniendo la inteligencia artificial y que después va a haber que cumplir sí o sí, porque, o sea, ya es una exigencia del mercado. Y una de esas es los tiempos. O sea, ya hablábamos un poquito de eficiencia. em, o sea, yo no sé si un cliente algún día, me quiero pensar que no, ¿no? O sea, te va a decir, tienes que usar inteligencia artificial Claro, sí o sí, claro. pero lo que sí te va a decir es que esto lo necesito en una hora. Sí. O sea, y a lo mejor antes te decía que en 24 horas, que por sí ya nos quejábamos, ¿no? Y ahora te van a decir, no, pues en una hora. Y vas a tener que hacerlo en una hora porque ya es el nuevo estándar. Y porque él mismo tiene el conocimiento de que ahora, en efecto, sí es posible resolver su demanda en una hora, entonces ahora ya tiene la evidencia y con los brazos cruzados te puede demandar que se lo entregues cuando él lo necesita, Sí, ¿no? entonces yo creo que eso sí es un problema. O sea, hagas o no hagas uso de las inteligencias artificiales, pues los tiempos van a tener que ser más cortos porque va a ser una exigencia del mercado. Em, los costos yo tengo mis dudas porque, Sí. o sea, también lo hablé en ese podcast y ahora lo expongo acá. Yo creo que es una trampa, ¿no? Así como ya fue una trampa Uber, ya Mm. fue una trampa Airbnb, o sea, como que Sí. ya estuvimos ahí, ¿no? O sea, que no aprendemos la lección? O sea, todos estos son tan baratos porque están subsidiados. Están Claro. subsidiados por los fondos de capital que quieren que crezcas, o sea, una empresa que acapare todo el mercado y después ya cuando dependes absolutamente de esa tecnología, te suben el precio y ¿qué vas a hacer? Claro, Seguirlo pagando. sin duda. Como con Uber, o sea, Uber costaba 30 pesos un viaje de una hora o no sé. Nos hicimos todos adictos a Uber Y ahora cuesta y ahora 300 cuesta pesos. 300 pesos, ¿no? ¿Y qué haces? Pues lo sigues pagando. Claro. Sí, inclusive lo hemos hablado, ¿no? O sea, creo que la tendencia va para que las sillas cada vez sean más caras, ¿no? Yo Y creo que sí. porque claro, o sea, dices, a ver, si Dicen an que cada vez más barato según ahora con la entrada de los chinos no y no creo, sé. bueno, no sé, me parece que no va para allá, porque yo lo veo así, a ver, si antes te tardabas 30 minutos, o perdón, 3 días en hacer un render y ahora te tardas 3 minutos, pues yo quiero ser el dueño del dinero que va a hacer que te cueste 3 minutos en vez de 3 días, ¿no? O sea, yo quiero tener eso que a ti ahora te hace más fácil. Pero
Y es lo que te decía hace rato, o sea, eso es transferencia de capital hacia los ricos, o sea, porque ese dinero no se va a quedar contigo. No, pues no, mucho, o sea, se va a quedar definitivamente o sea, va a ser más rico al que si de por sí es rico, ¿no? Que es justamente lo que te decía también en el episodio pasado, que todavía me genera conflicto, ¿no? O sea, sí digo, chale, qué poca madre que, pues sí que yo hoy estoy sustituyendo esa mano humana, ¿no? Tal vez por la infraestructura que tengo no es muy grande, ¿no? Me permito hacer eso, pero pues eso no quita que esté aceptando que pues va a desplazar trabajos, ¿no? Que me acuerdo de la película de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Del abuelito No que la vi. ¿no la viste? Pues el abuelito reparaba la máquina de chocolates o algo hacía, o no, mentira. Él era el encargado de hacer los chocolates, envolverlos y demás. Y entonces cuando llegan las máquinas, pues corren a todos y el señor ahora se dedica a reparar la máquina que ahora hace los chocolates, ¿no? Entonces creo que es encontrar eso, ¿no? O sea, ahora tú, ¿dónde vas a encontrar cómo reparar esa máquina, ¿no? O sea, no sé si en tus procesos tenga que estar, pero yo también creo que le apuesto más como a la estrategia, ¿no? No sé si Sí, al UX, pero eso es como siempre quienes se dedican a la automatización, que hemos tenido clientes y así, utilizan siempre ese argumento, ¿no? O sea, iba a decir falacia, pero no sé si sea falacia. O sea, el argumento de que históricamente, sí, la revolución industrial y ajá, siempre sí, dicen sí. que ya pasó y que lo único que hace es generar más empleos, ¿no? Que, o sea, que todos los que quita los reubica y que Sí, y además no es genera verdad, nuevos. o quién sabe. Pues no lo sé, o sea, aparentemente en las revoluciones industriales anteriores sí lo fue. En esta que le dicen la 4.0, yo no sé si va a ser así, ¿no? A lo mejor sí, pero, o sea, es el argumento que te sirven, que como que quitas mano de obra no calificada, tienes que hacer que se califique y generar como una nueva fuerza de trabajo más capacitada y entonces, por lo tanto, mejor remunerada. Yo creo que tiene sus cosas, ¿no? O sea, no creo que sea tan así, Claro. pero bueno, también existe ese otro punto de vista, ¿no? Que, pues, para quien crea esa historia y le parezca que tiene, fundamentos, pues, bueno, Claro. adelante, ¿no? Pero no tengo suficientes datos ahorita como para negarlo, pero a mí me suena por lo menos sospechoso. Si me permite, maestro, hacer una conclusión. A ver, Yo pues nada, yo creo que, vale la pena que la pruebes, ¿no? O sea, en general, quien sea que nos esté escuchando, vale la prueba que experimentes. ¿Qué pasa si un proceso meramente lo resuelves con IA y después te sopesas, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo hago yo? ¿A qué pasa cuando hace la IA? Porque me pasa un mismo, ¿no? Me pasa lo mismo cuando la gente te dice: "No te cases", ¿y estás casado? "No, no, no, pero yo escuché que si te casas te va mal", ¿no? "Ay, pues cásate", y ahora sí me das el consejo, o haz ejercicio, güey, ¿corres? No, eres pero, un empirista. pues, tal vez, ¿no? Entonces, yo digo, pues sí, sean empíricos. Bueno, y recomiéndanos cuáles son las que estás usando Mi ahorita. top 3 de inteligencia artificial es sin duda 5, top 5, 5. porque si no, Sí, sin las duda, 3 van a ser las de siempre. claro, sin duda, sí pongo a ChatGPT en el puesto número bueno, no les voy a decir no precisan un top, pero ChatGPT, la versión de paga, claramente, ¿Cuánto por cuesta? $400 al mes, es una rentita, ni Adobe cuesta eso, No, ¿cómo no? yo pago 260 Ah, de pues sí, Adobe al mes. porque No, no, pues porque no sé por qué. aprovecho una promoción de maestro, Yo pago 800 al mes, está sí, esa caro, madre. pero bueno, Ajá. me cuesta más el No, ChatGPT. 800, 1600, creo. No manches, ¿neta? Aprovecha las promociones, porque esas están chidas. Luego comercial Adobe, patrocínanos. ChatGPT, la versión de paga, no solo para generación de imágenes, ni solo para conversaciones, te puede editar documentos, te puede crear agendas, o sea, puede eficientar mucho tu flujo de trabajo. Sin duda, encontré esta de Halo AI para Letréala para quien nos oye. HAILOU.ai, Halo AI. La neta, sí, ahorita lo vamos a poner aquí, no me acuerdo de esta china que hace modelos 3D. Esa IA, por ejemplo, es completamente china. O sea, tienes que usar Google Translate para poderlo usar. No me acuerdo cómo se llama, pero con 3 JPGs modela en 3D O impecable. sea, que quien lo esté escuchando en Spotify va a tener que ir a YouTube a Exactamente, ver cuál nos es. va a tener que regalar vistas y una posible monetización. Halo AI, Midjourney, sin duda alguna, pero la que sí creo que resuelve un poco las necesidades del diseño es Adobe Firefly, porque inclusive tú puedes hacer tu propio diseño a lápiz, a plumón en tu concepto, y esta Firefly, ponerle texturas, ponerle acabados que en Photoshop e Illustrator sean muy tardados, pero respeta tu diseño, respeta tu diagramación,
respeta tus espaciados, tus formas al 100% y les pone un acabado, insisto, que sería muy difícil o muy tardado de lograr en otro programa, ¿no? Pero esas serían mis recomendaciones. ¿Tú alguna conclusión, Andresín? Pues no, creo que me gustaría ver qué opina la gente que lo está escuchando. Estaría buenísimo. Hay unos comentarios de A ver qué dice. quién está de acuerdo. Y creo que hubo aquí las dos posturas, ¿no? O sea, Sí. digo, a pesar de que te hice dudar, creo, Completamente. No, sí, de completamente. todas formas la vas a seguir usando. Seguramente. Sí, no voy a resistir, Ok. no me voy a unir a la resistencia. Ok. Entonces están las dos posturas, ¿no? O sea, y a ver qué opina Va. la gente, ¿no? Pues chido, pues muchas gracias una vez más por seguirnos en un podcast de diseño. Nos vemos la siguiente semana con una historia completamente nueva, ¿no? Va que va. Chido. Gracias. Sí, va a ser semana. Ya lo dije todo. Nos vemos cuando la vida nos lo permita. Saludos.